Buenos días y bienvenidos a todos pastores, predicadores del Evangelio o cualquier otro ministerio. Oramos que el Señor siga hablándonos, iluminándonos, sacudirnos cuando es necesario, para que todos podamos ser verdaderos siervos de Dios cada vez más. Todos nosotros necesitamos aprender, todos necesitamos crecer y servir mejor al Señor. Es el propósito de todas estas conferencias que tenemos para los pastores y los predicadores del Evangelio. Es alentador, pues es nuestra tercera sesión de la cuarta conferencia Build. Tercera sesión. Vamos a hablar hoy del pastor y su cultura. Hemos compartido lo suficiente sobre el llamamiento de Dios o del ministerio en las sesiones anteriores. Y hemos hablado de la familia y sobre todo de la responsabilidad del marido hacia su mujer. Toda esta conferencia Will hablamos de la vida del siervo de Dios, la vida del pastor. Es muy importante. Hemos visto que es importante las enseñanzas, pero la vida del pastor es también muy importante para el servicio de Dios. Pues hoy el pastor y la cultura. Cada uno de nosotros viene de una cultura diferente y todos nosotros hemos sido influenciados desde nuestra juventud por nuestros padres y nuestros abuelos. Hemos vivido en una familia donde había ciertas costumbres, cierta manera de vivir, una cierta cultura. Por eso creo que el Señor quiere llevar una luz, porque podemos crecer en un medio ambiente desde joven, desde niño. Vemos la manera en que nuestros padres viven, lo que dicen, lo que hacen, lo que practican. Y claro, nos alimentamos de todo esto, crecemos con todo esto. Y finalmente, esta cultura, esta manera de vivir, esta práctica, se vuelve parte de nosotros y es normal. Por eso, cada uno de nosotros vivimos en diferentes países, diferentes naciones, tenemos diferentes culturas. Pero cada país tiene su cultura bien pronunciada, la cual nos influye, y esta cultura está normalmente viva, bien practicada por la población de esa nación o de ese país. A menudo bien practicada. Es normal, como lo he dicho antes. Tenemos que realizar que hoy hay ciertas culturas en nuestra vida que son inofensivas en el sentido que no nos afecta en nuestro andar con el Señor. No es opuesto a la palabra de Dios, por ejemplo, la manera que comemos. Algunos comen con tenedores y cuchillos, otros con cucharas, otros con sus manos y otros comen con palillos. Pues es diferente. Nos vestimos de manera diferente en todos los países. Vais a ver que la cultura de cada país hay diferentes cosas. Comemos, nos vestimos de manera diferente y conducimos de manera diferente. En la India, por la primera vez, escuché cuernos donde quiera que iba,
pero es su forma de vida, es su cultura, es así como funciona, es así como hablan. Esas cosas son inofensivas. En cambio, hay otras prácticas atadas a ciertas culturas en nuestra vida que se oponen a la palabra de Dios. He dicho antes, hay ciertas prácticas que son inofensivas, que no se oponen a la palabra de Dios. Nada indica en el Nuevo Testamento que esas prácticas son prohibidas y que no agradan al Señor. En cambio, hay otras que se oponen a la palabra de Dios. Entonces es peligroso. Es peligroso porque ¿qué importa de dónde venimos? ¿Qué importa nuestra raza, nuestro color? ¿Qué importa nuestro lenguaje? La palabra de Dios tiene que ser nuestro modo de vivir para todos. Tiene que ser la misma cosa para todos nosotros. No hay la palabra de Dios para un país y la palabra de Dios para otro país. No. Intentaremos examinar un poco estas diferentes prácticas en diferentes culturas. Me gustaría decir desde el principio que no quiero señalar con el dedo a ningún país o nación en particular, pero intentaremos recorrer algunos elementos que hacen parte de ciertas culturas que están en la iglesia hoy y que los cristianos viven cada día y aplican estas prácticas a pesar de que son cristianos, a pesar que no está indicado en la palabra de Dios, a pesar que se opone a la palabra de Dios, como que la cultura es fuerte en la vida de las personas y de todos. Ella es fuerte, ella dicta nuestra vida, nos dirige, nos conduce y a menudo, sin darnos cuenta, nuestra cultura tiene prioridad sobre todo. Dependemos de nuestra cultura de tal manera que estamos apegados, de tal manera que hace parte de nosotros, de tal manera que lo vemos cada día. Y ni siquiera nos damos cuenta de que esta cultura está dirigiendo nuestra vida, a expensas de la palabra de Dios, la cual debe tener la prioridad en nuestra vida si somos nacidos de nuevo, si somos hijos de Dios. Nadie se opondrá a lo que dijo como que es la palabra de Dios que debe dictar nuestra vida. La palabra de Dios debe dirigirnos. A menudo estamos tan ahogados en esta cultura que la practicamos y no realizamos que es contrario a la palabra de Dios. Eso es lo peligroso. Estoy seguro que todos vosotros que me escuchan como pastor y predicadores no quisieran desagradar al Señor haciendo cosas en nuestra cultura que se oponen a la palabra de Dios. Pienso que nadie quisiera hacer esas cosas. Pero es tan sutil. A veces es mucho más fuerte que nosotros, que obedecemos a la palabra de Dios y al mismo tiempo la mezclamos con nuestra cultura y creemos que Dios aceptará todo, pero Dios no acepta nada fuera de su palabra. No acepta nada que sea contrario a su palabra. Cualquier sea su país, su cultura, su raza, sus costumbres, sus prácticas, su lenguaje, su manera de vivir, todo debe conformarse a la palabra de Dios. Todo debe conformarse a la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo donde hay tantas influencias externas que quieren llevarnos a comprometer la palabra de Dios.
Quisiera que nadie sea ignorante, que nadie sea ciego ante el peligro de que la cultura de cada uno pueda destruirnos, descalificarnos. No creo que nadie quiera ser descalificado, pero es una realidad. Vamos a hablar un poco de esta cultura, de esta relación que hay en la casa, en la familia. He hablado de la responsabilidad del marido hacia su mujer, sobre todo en cuanto a su vida hacia ella, es decir, el don de su vida para ella. Vamos a intentar desarrollar algo sobre esta relación en la familia. A menudo esta relación, como lo he dicho antes, influenciada por la cultura. A muchos no les importa eso y se dejan llevar por su cultura en lugar de someterse a la palabra de Dios. Un ejemplo flagrante: la manera en que los hombres, los maridos, los pastores tratan a su mujer, la manera que hablan con su mujer, la autoridad, la brutalidad de su lenguaje, de sus acciones, sus reacciones hacia su mujer. A veces son malvados, brutales. Y eso viene de la cultura. A menudo puede venir de la cultura. Pueden manifestar autoridad carnal. Han aprendido eso. No lo han visto, pero no es según el corazón del Señor y está lejos del espíritu del Evangelio. Está lejos del corazón del Señor. Nuestra mujer no es un instrumento para que nos dejemos llevar, ser brutal con ella. No, de ningún modo. Le debemos respeto, lo vamos a ver más tarde. En algunos países vemos que el marido ejerce una dominación real sobre su mujer. Una dominación real. Hasta el punto de que su mujer en su casa se vuelve una criada, una sirvienta. La persona que debe hacer todo. Incluso aceptar ser maltratada, hasta el punto en que se vuelve normal, porque la cultura de este país donde han aprendido a vivir lleva al marido a ser autoritario. Y la mujer acepta, ya no hace caso. ¿Cree que es normal ahora? Ha aprendido a vivir así y ha aceptado vivir así. Finalmente, ambos están siendo influenciados por su cultura. Los dos, el marido como mujer. El marido siendo autoritario, brutal, malvado, maltrata a su mujer como una criada. Para él, Dios no ha puesto una mujer de un hombre para que sea su criada y su esclava. Es extraordinario cómo puede volverse en un estilo de vida. Se vuelve aceptable. La mujer ya no dice nada porque cree que es normal. Lo que hace que la cultura toma el control y sobre todo incluso de sus razonamientos naturales. La manera en que una persona debe funcionar, pensar. En otras palabras, asfixia a la persona, porque la cultura se vuelve tan fuerte y actúa de manera tan poderosa que la mujer no tiene más que decir y no puede pensar como debe pensar. Es lástima que estas cosas estén pasando en el cuerpo de Cristo.
Debe ser terrible para una mujer tener un marido que se comporta como un tirano y que ejerza una autoridad carnal, que sea sobre su mujer o sus hijos. Es lo mismo. Por eso, los maridos deben entender que no pueden depender de su herencia natural para servir a Dios y actuar hacia su mujer. Él la está destruyendo por completo. Finalmente, ella es una esclava, no es el corazón del Señor. Dios no ha dado autoridad al hombre sobre su mujer para destruirla, para quitar su propia personalidad. Esto es una locura cuando nos damos cuenta que cuando Dios creó a la mujer con una personalidad, con un carácter determinado, y la cultura viene a asfixiar todo esto para hacer de esta mujer una esclava. Es dramático. Por eso, los maridos deben tener cuidado un poco y darse cuenta que no puede actuar hacia su mujer según su cultura, pero que la palabra de Dios está ahí y deben someterse a la palabra de Dios, a la cultura del reino de Dios, en lugar de la cultura que han heredado de sus padres y abuelos. Es tremendo hoy en los lugares cristianos donde se debe esperar un espíritu de unidad, de paz, de amor. Es lo que Dios quiere. No es un hombre que entra en su casa, donde su mujer y sus hijos corren a esconderse porque le tienen miedo. Tienen miedo de él. Créeme, hermanos, es la realidad. Hay un miedo, un temor del hombre, un temor de la autoridad perversa, destructiva. No podemos servir al Señor en este estado de corazón. Es muy lejos del espíritu del Evangelio, es muy lejos del corazón del Señor. Tenemos que reaccionar, los maridos deben reaccionar. Necesitan ver su vida según la palabra de Dios. No puede abusar de su autoridad. Dios no le ha dado esa autoridad para aplastar, abusar de su mujer. A propósito, hace lo que quiere. Impone su deseo, sus planes, su manera de hacer. Todo debe hacerse a su manera. Cuando vuelve a casa, es el jefe quien vuelve. No es el espíritu de un padre, de un marido que ama a su mujer, a su familia, pero es el patrón. Se vuelve un tirano. Se vuelve en un marido, en un hombre cuya mujer y los hijos temen, tienen miedo. No es el plan de Dios, no es según el orden de Dios, y sobre todo no hay que usar los versículos de la Biblia que el hombre es la autoridad de la mujer para permitirse destruirla y hacer de ella una esclava y manifestar una autoridad carnal. Hermanos, el Señor quiere llamar la atención en este aspecto de nuestra vida donde la cultura es más fuerte que todo. Más fuerte que todo. Hay que reaccionar, hay que dejar de lado toda cultura que no esté en consonancia en el reino de Dios, con la cultura del reino de Dios, la palabra de Dios. Hay que examinar nuestra vida, hay que ver lo que hemos llevado al reino de Dios, hay que ver lo que llevamos con nosotros cuando nacimos de nuevo y que hemos heredado de nuestros padres, la manera de vivir, el lenguaje. ¿Qué importa? ¿Qué? La actitud, ¿qué importa? No podemos tener una autoridad para controlar. El marido no debe tener este tipo de autoridad, pero una autoridad que lleva a la mujer a someterse y que lleva a los hijos a obedecer por su propia voluntad. Sienten el amor del Padre.
No crean que el ministerio pasa antes todas cosas y que dejemos cualquier responsabilidad. Este tipo de reacción, esta clase de vida no tiene nada que ver con lo que Dios ha previsto dentro de una pareja, nada que ver en esta clase de relación, esta clase de actitud, esta manera de hacer. Me dirán, he aprendido así, lo he visto pasar delante de mí, es mi cultura. El hombre tiene una manera extraña de funcionar cuando se trata de la autoridad que el Señor le dio hacia su mujer. Una manera extraña de funcionar. Y a menudo, en la mayoría de los casos, no debe hacer nada en la casa, no debe ayudar a su mujer, incluso si está exhausta, ha cuidado a sus hijos, ha fregado la loza, ha hecho muchas cosas, pero el marido cuando llega a casa se sienta en el sillón, lee el periódico y no tiene ningún problema en sentarse y no hacer nada, y su mujer está bregando para hacer todo lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer en la casa. Una manera extraña de funcionar y de entender la autoridad que Dios ha dado. Por eso, un marido no debe sentirse humillado porque hace cosas en la casa. Yo he aprendido a fregar la loza en mi casa. Cuando mi mujer está ocupada o está cansada, que ha trabajado y yo tengo algo de tiempo, llego a casa y friego la loza. Justo ayer fregué la loza 2 veces. No una vez, 2 veces. Esto no me disminuye como hombre, como un marido. Al contrario, me siento honrado y orgulloso de poder ayudar a mi mujer que hace todo lo que tiene que hacer. Y si eso puede ayudar, gloria a Dios. No es la autoridad que tengo como marido que me va a impedir actuar según el corazón del Señor. Y no me disminuye como hombre de poder ayudar a mi mujer estando ahí para ella. Aprendemos todas estas cosas. Debemos de veras considerar nuestra actitud que viene de nuestra cultura y ver cómo podemos cambiar todas estas cosas, permitir al Señor venir y poner todo esto en orden, confiar en la gracia de Dios y no actuar como un robot. Yo soy el patrón, soy el marido, soy el jefe de la casa, soy la autoridad y hacemos lo que sea con esta mujer. Podemos humillarla y quitarle todo lo que el Señor ha invertido, porque esta autoridad aplasta. Y a menudo es la cultura la que es así, es la herencia que hemos recibido. A menudo es así. El pastor debe darse cuenta que su papel no es solo predicar el evangelio oral, bautizar personas. Tiene el papel de un marido y al mismo tiempo el papel de un padre. Siempre hay que estar ahí para ayudar, dispuesto para sostener y sobre todo, tener un gran respeto. Puedo dar testimonios de muchos pastores en diferentes países donde he viajado y escuchar sus testimonios, cómo el evangelio ha venido a sacudirlos, cómo cómo trataban a sus mujeres, cómo trataban a sus hijos. La manera en que la autoridad actuaba en la casa, que no estaba conforme al corazón del Señor, cómo han cambiado. Sin embargo, son todavía el jefe de la familia, todavía tienen la autoridad de la casa, pero en otro espíritu, en otro estado de corazón. Estos hombres han terminado tomando esos elementos de la cultura
y los han quitado de su vida para someterse a la palabra de Dios y ver cómo Dios quiere que un marido trate a su mujer. Ayer hablé un poco de eso, pero quiero hoy que esta relación pueda estar directamente ligada a su cultura. ¿Cómo han aprendido a vivir en casa con una mujer y hijos? ¿Cómo han visto cómo se pasa? Tal vez no eran cristianos, no han crecido en una familia cristiana. ¿Qué importa? A menudo los cristianos actúan así, los pastores actúan así. Hay que cambiar. El pastor, el marido deben entender que obedecer a la palabra de Dios es más importante que conformarse a su propia cultura. Hay trabajo. Debe dejar de lado su herencia. Debe dejar de lado su herencia y someterse a la palabra de Dios. Eso requiere un estilo de vida completamente diferente. Es posible por la gracia de Dios. Es posible si vemos las cosas en el Espíritu. Es posible si escuchamos la voz del Espíritu Santo sobre la manera que debemos actuar hacia nuestra mujer y sobre la verdad de la palabra de Dios. Vemos en 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No es insultarla, es honrarla, no es maltratarla, honrarla. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí no estamos hablando solo de las oraciones, hablamos del ministerio, hablamos del llamamiento de Dios. Vemos la actitud que un marido, un pastor, que además conoce la palabra de Dios, cómo debe honorar a su mujer, respetar a su mujer y no humillarla. La Biblia nos dice como a coherederas de la gracia de Dios. Un sexo más débil, ¿cómo aplastarla todavía más? Tratemos a nuestras mujeres con respeto y con honor. Con respeto y con honor, sin ser duro con ellas. ¿Por qué? Porque, como lo dice la palabra, tiene una naturaleza más delicada, un poco más frágil que el hombre, un poco más emocional que el hombre. No podemos dejar de considerar estas cosas. Debemos considerar estas cosas como un pastor, como un marido. Es muy importante. Creo que hemos hablado bastante de esta herencia cultural que nos lleva, nosotros maridos pastores, a actuar lejos del espíritu del Evangelio y no con el corazón de Dios. Quisiera hablar de un segundo elemento que muchas veces viene de la cultura de ciertos países, es que el marido puede tener varias mujeres. Creo que el plan de Dios, el corazón de Dios, es que el marido tenga una sola mujer para siempre, hasta el final de su vida. En cambio, en ciertos países, según la cultura, tener dos mujeres, una mujer y varias concubinas, vale, es aceptado, no es un problema. Y al mismo tiempo, el pastor que vive en este tipo de condición sigue predicando el Evangelio. No tiene esta convicción de pecado. Su cultura es tan fuerte que tiene prioridad, es más importante. Y lo peor es el ejemplo que le da al pueblo de Dios. Todos lo saben. Tiene su mujer
y en algunos países lo llaman oficina, tener otras mujeres. Son otras oficinas. Hasta su mujer lo sabe. Los cristianos lo saben. La iglesia lo sabe. No se hace nada. Es normal. Su mujer lo acepta. Los hijos aceptan. La iglesia lo acepta. ¿Pero a dónde vamos? Aquellos que viven de esta manera deben entender que este tipo de vida es simplemente y definitivamente adulterio según la palabra de Dios. ¿Creen que los adulterios heredarán el reino de Dios? ¿Cómo ponerse detrás un pupitre y vivir esta cualidad de vida y creer que están predicando cualquier mensaje y creyendo que está dando fruto? No. Alguien así, un pastor que vive así, es simplemente descalificado y no debe compartir la palabra de Dios. No debe continuar en el ministerio. Lo único que puede pasar es que si la luz del Evangelio viene a su corazón y que se arrepienta de verdad de esta cualidad de vida y enderece su vida y que recobre la comunión con Dios y que acepte arrepentirse y tener el perdón de Dios. No puede continuar en las iglesias donde los cristianos ven este tipo de vida detrás del pupitre. Debe cambiar. No es escriturario, no tiene nada que ver. No hay que confiarse en el Antiguo Testamento. Vivimos en el nuevo pacto. Y además, antes que el antiguo pacto fuera inaugurado, Dios ha dicho que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y no ha cambiado en el corazón de Dios y todavía se comparte en el nuevo pacto. Por eso hay que dejar de mirar al Antiguo Testamento y ver que los patriarcas tenían varias mujeres. No tiene nada que ver con el nuevo pacto. Lo repito, de todos modos, en el Antiguo Testamento era para los judíos. El antiguo pacto era solo para los judíos, nada que ver con nosotros, paganos, convertidos. Vamos a compartir eso en un momento. Es simple y definitivamente adulterio. El arrepentimiento es necesario. Los pastores que están en esta condición no deben continuar influenciando al pueblo de Dios y hacerles aceptar que es normal y que Dios acepta este tipo de situación. No, es solo adulterio y definitivamente. Pues este tipo de pastor viven en el pecado y la Biblia dice hay que quitar el pecado en medio de nosotros, quitar la levadura. Descalificados enseguida, a menos que de un arrepentimiento claro. Otra cultura que afecta el crecimiento de una niña en la casa. A menudo, en algunas culturas, la niña no es aceptada, si se puede decir. Son los niños que prefieren la familia. La hija es de segundo grado, es el niño que honra a la familia. La niña no honra a la familia, es el niño que honra a la familia. Yo tengo 2 niñas, no tengo niño, pero es una gracia extraordinaria. La cuestión no es ser niña o niño. El problema en algunas culturas es que el niño es el rey
y la niña una criada. La niña es la esclava y el niño es el rey. Todo debe pasar por él, aunque sea el menor o el último de la casa y que hay 5 niñas antes que él. Sabrá a través de su cultura y de la aceptación de los padres tomar autoridad sobre sus hermanas mayores. Él llamará más la atención, es más considerado que sus hermanas. ¿Dónde esto se encuentra en la palabra de Dios? Los dos deben tener el mismo trato de parte de sus padres. A menudo, la niña no es deseada. Es siempre el niño. Él es el rey, es el jefe, y en este ambiente que estos niños crecen, a través del crecimiento, está bien anclado en él. El niño es el patrón, va a crecer, será el marido, el jefe, el grande, y la niña será la sumisa, la que va a aceptar todo, será la esclava, la criada, no será como se creó, como se formará como la sociedad quiera que sea o que la cultura admite. Lo que es, lo que debe ser, es grave. Es grave. Es hacer que alguien sea lo contrario de lo que Dios quiere que sea. En ciertos aspectos que vengo de hablar, es demasiado serio. El hijo desde pequeño domina. La cultura. Creo que es una mentalidad perversa. Eso no viene de Dios, viene del diablo, del enemigo, que pervierte todo. Pervierte la creación de Dios, pervierte la forma en que Dios creó las cosas. Así es como funciona en muchos países, muchas culturas. Hay una preferencia por el hijo. Es necesario lograr alejarse cada vez más y deshacerse de cualquier cultura que sea contraria a la palabra de Dios. Hay otro elemento. Es cuando la joven se casa no solo con su marido, sino con toda la familia. Es contrario a la palabra de Dios, que nos dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los dos juntos serán unidos. Sin la intervención del suegro, de la suegra, de la tía, del abuelo, de la abuela o otra persona. A menudo, en algunas culturas, la mujer de este hombre se vuelve la sirvienta de toda la familia de este hombre, del marido. La mujer se vuelve la sirviente y la esclava de toda la familia, no la mujer del marido, que es un sostén de su marido, una ayuda de su marido, sino se vuelve esclava de toda la familia. Es la cultura. ¿Cómo los maridos pueden aceptar esto? Porque otra vez más, cuando crecemos en este estado mental, en este ambiente, no quiere decir que el suegro, el abuelo o la suegra no tenga derecho a hablar. No hablamos de eso. Hablamos de tener poder efectivo sobre eso, de una autoridad donde la mujer se vuelve una esclava de la familia del marido. ¿Dónde vamos? Finalmente, no está solo bajo la autoridad de su marido, está bajo la autoridad de su marido, de su suegro, de su suegra, del abuelo, de la abuela, de su marido. Es un desastre.
Por eso, estas cosas deben desaparecer del cuerpo de Cristo. Debemos llegar a someterse a la cultura del reino de Dios. La Biblia dice, dejará. Quiere decir no estar bajo la autoridad, bajo el control. Después hay otras atrocidades. Atrocidades que suceden en familias, otra vez más, con las jóvenes, con las mujeres. Todo esto es para mostrar el dominio masculino. El dominio ya no es una autoridad divina, ya no es una autoridad según Dios, que crea la paz, la alegría, la unidad, el amor, el respeto en la casa. No, es un dominio masculino. Cuando nace un niño, nace un rey. En muchas familias, en ciertas culturas, hasta practican atrocidades. Podemos hablar de excisión en la vida de las jóvenes. Es serio. Es serio. Y va hasta volverse en una presión social en algunas culturas. Es decir, si no practicamos esta cosa demoníaca, no somos bien vistos en la sociedad, en los medios alejados, en el lugar donde vivimos. Finalmente, la cultura nos empuja a actuar de cierta manera. Atrocidades, cosas demoníacas. Y encontramos todo tipo de razones tenemos que cambiar. Tiene que cambiar. El Nuevo Testamento no nos enseña todo esto. Nos enseña lo contrario. El respeto, la tolerancia, honrar, velar, cuidar. Detrás de este gesto que acabo de hablar hay demasiadas actitudes de control que son empujadas por el diablo, por el enemigo, para actuar en contra de la palabra de Dios. Él quiere destruir. No nos damos cuenta de cómo puede destruir por completo la vida de una persona, la vida de una joven que está creciendo. Todo esto por razones malsanas. Además, es necesario creer que en ciertas culturas, ciertos países, hay muchos elementos de esta cultura que vienen de una origen demoníaca. A menudo aún no nos damos cuenta. Los pastores se entregan a este tipo de cosas en las iglesias del Señor Jesucristo. Hay una presión social. Tal vez en vuestro país no son estas cosas que son practicadas, pero esto existe. Como he dicho, en ciertos países hay una cultura resuelta y los cristianos están bajo este yugo, el yugo del diablo, el yugo de la sociedad, el yugo del hombre aprisionado por el enemigo. No son cosas que hacer. No son cosas que hacer. Es horrible. Horrible. Los pastores deben tener cuenta y lograr hablar, a comunicar esto en la iglesia. Primeramente, su propia vida, ellos mismos deben lograr cambiar su funcionamiento, su razonamiento. Entender el corazón del Señor en todas las situaciones y llegar a enseñar al pueblo de Dios, porque a menudo el pastor es ignorante de lo que pasa en las familias cristianas. Hay que denunciar las cosas que no son del Señor, que son contrarias a la palabra de Dios, contrarias al nuevo pacto.
Se necesita arrepentimiento. ¿Cómo servir a Dios si nuestra vida no está en orden? ¿Cómo servir a Dios si estamos influenciados por fuerzas demoníacas en nuestra vida? La pobre niña sufre. Hablemos de la dote, es decir, el precio que debe pagar el futuro marido a la familia de la joven cuyo el padre quiere casar. ¿Sabe de dónde viene esta historia? Viene de los griegos, mucho antes de los griegos y de muchos pueblos, la dote. Muchos pastores y, claro, muchos cristianos obligan, no piden, obligan a su futuro yerno a llevar la dote para casarse con su hija. Se vuelve en una obligación. ¿Saben dónde viene esto? Viene de una herencia cultural. A menudo los pastores confían en el Antiguo Testamento. Os voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento donde podemos llamar esto una dote o cualquier otra cosa. Si leen en Génesis capítulo 24, antes del Antiguo Pacto, a la época de los patriarcas, Génesis capítulo 24, cuando Abraham pide a su servidor que vaya en busca de una mujer para Isaac. Se va con instrucciones precisas de Abraham. Va en busca de una mujer. Vaya a leer en Génesis capítulo 24. Pero, ¿qué hizo el criado de Abraham? Leen en el versículo 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha sido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Fue enviado en busca de una mujer para Isaac. Encuentra esta mujer, Rebeca, según las señales que se habían dado. Y ahora, ¿qué es lo que hace el servidor? No se fue sin nada. No robó estos objetos de oro. Abraham le dio estos objetos de oro para cuando llegue a encontrarse con Rebeca, pueda meter un anillo a su nariz, le dé cosas, y ahora el servidor va a dar los objetos de plata y de oro y los vestidos a Rebeca, y hizo lo mismo, hizo ricos presentes a su padre y a su madre. Los pastores quieren usar esto. Era la costumbre de los patriarcas, y la misma cosa pasa con Labán, como lo hemos visto ahí. Jacob se fue al encuentro porque tenía miedo, se fue. Su madre le dijo: va, y se fue al encuentro de Labán. Encuentra dos chicas, Rachel y Lea. ¿Qué hizo Jacob?
Labán hizo trabajar a Jacob para sus 2 hijas. Así es, si leen el texto. Vais a ver, Labán hizo trabajar a Jacob para sus 2 hijas, Lea y Rachel. En otras palabras, debía pagar para estas mujeres. No era necesario, pero era la costumbre. No era una ley, era una costumbre. Los pastores usan de esto, estando bajo el nuevo pacto, donde nada es dicho en el Nuevo Testamento, absolutamente nada. No hay ninguna ley, ninguna obligación, no hay absolutamente nada. Para someterse y comprometer la palabra de Dios en beneficio de su cultura, deben justificarse de una forma o de otra. Van a buscar algo en el Antiguo Testamento, porque nada está dicho en el Nuevo Pacto. Van a encontrar a Abraham, a su siervo, van a encontrar a Rebeca, van a encontrar a Jacob frente a Lea. Y Rachel debe que trabajar para Labán para tener estas 2 mujeres. Eran 2 y algunas más, otras 2 criadas. Pero era la costumbre en la vida de los patriarcas antes del antiguo pacto. ¿Cómo los pastores pueden justificarse con estos textos en el Antiguo Testamento y decir ahora, la dote es normal? No, no es normal. Discúlpeme si soy demasiado claro, demasiado directo con este tema. Es importante que la Iglesia llegue a entender que no es nuestra cultura que va a manejar nuestra vida. A menudo la dote es a un precio excesivo. Hay peticiones excesivas. A lo mejor han visto que son objetos de plata, objetos de oro. ¿Qué importa? Esta práctica no es parte del Nuevo Testamento. Ahora, tenemos que entender que no se puede decir yo soy indio, soy mauriciano, soy europeo, yo tengo una cierta cultura. Estas cosas no aguantan ante la palabra de Dios. Puede ser indio, chino, africano, europeo, inglés, francés. Eso no aguanta. Tu cultura no aguanta. Si lo más mínimo es contrario a la palabra de Dios, es tan simple como eso, tienen que aceptarlo. Como es, no hay compromiso. El reino de Dios tiene su propia cultura. No se entra en el reino de Dios con nuestra cultura. Se dan cuenta del caldo de cultivo que hubiera en el reino de Dios si el japonés, el francés, el indio, el africano, el europeo, el australiano, cada uno viene con su cultura y dice yo soy europeo y soy chino, pues tengo que hacer estas cosas. No, cuando entras en el reino de Dios tiene una cultura según la palabra de Dios, según la verdad de la palabra de Dios. Vienes, examinas tu vida, miras en todo lo que haces, que has heredado según tu cultura, si está en consonancia con la palabra de Dios. Si es no, pues tomas este elemento de tu cultura y lo tiras y lo mandas a la cesta. Es simple. Si no, el reino de Dios es un caldo de cultivo. Yo en mi cultura puedo tener 3 mujeres. Tú tienes 3 mujeres. Yo soy europeo. Yo soy mauriciano. Yo en mi cultura tengo una sola mujer. Tú tienes 3, él tiene 2, yo tengo 1. Él tiene concubinas. Así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Cuando pasamos la puerta para entrar al reino de Dios, dejamos atrás nuestra cultura, la cual no está en consonancia con la palabra de Dios. Es fácil de entender, absolutamente fácil de entender. No tienes que ser capaz de justificarte. No. Yo os pregunto hoy, ¿dónde está el testimonio del Espíritu Santo en la vida de todos estos hombres, de todos estos pastores? No estoy aquí para destruir a los pastores ni para aplastarlos, pero mi deber, mi corazón, mi motivación es llevar la verdad de la palabra de Dios. A menudo hiere, a menudo sacude, a menudo no es aceptada directamente, pero quedemos en la palabra de Dios. Os recuerdo algo antes de terminar.
se acuerdan del comienzo de la iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó con Pedro? Leemos en la palabra de Dios que Pedro le costó mucho deshacerse de su cultura judía. Saben que la cultura puede volverse en una religión. La cultura puede volverse en una religión. O la religión puede llevarnos a que se vuelva una cultura para nosotros. Y Pedro tuvo dificultad. Lo saben si miran en el libro de los Hechos. Verán su encuentro con Cornelio. Antes estaba en el techo y oraba. La cultura judía era fuerte en la primera iglesia, era fuerte en la iglesia primitiva. Pero a un momento, ¿qué pasó? Debía decidir. Pedro necesitaba decidir. El Espíritu del Señor le habló. No, va en casa de Cornelio. Va. No es un judío, es un pagano, pero va. El Espíritu del Señor llegó y Cornelio y su familia se convirtieron. Eran paganos y tuvo que aceptar finalmente que los paganos también ganen el reino de Dios. Era fuerte. Por eso la cultura es fuerte para mí indio, para ti indio, para mí mauriciano, para ti europeo, para ti africano. Es fuerte a veces. Pero vengamos, llevemos nuestra manera de vida, nuestra manera de vivir. Confronten su herencia cultural con la palabra de Dios, con lo que Dios dice. Tomen las buenas decisiones. ¿Qué importa si a nivel social seremos perseguidos? ¿Qué importa? La sociedad puede rechazaros. ¿Y qué? ¿Qué dice Pablo? Si comprometo, ¿qué dice? No seré siervo de Dios. Simple. Hay que llegar, hermanos, a un punto en el que tienen que exponerse. Logramos ver la verdad de frente y aceptarla. ¿Dónde está el testimonio del Espíritu Santo? Soy un pastor, he nacido nuevo, hablo en lenguas. Soy bautizado del Espíritu Santo, predico el Evangelio. ¿Dónde está el testimonio del Espíritu Santo cuando vengo a hacer cosas de mi cultura que son completamente opuestas a la cultura del reino de Dios? ¿Dónde voy? ¿Dónde está el testimonio del Espíritu Santo en mí? A menudo no sabemos, por eso es mi corazón de llevaros la palabra de Dios. Depende de nosotros tomar algunas decisiones. Es hora de renovar un poco nuestros pensamientos, nuestros razonamientos frente a la palabra de Dios. No tengan miedo de la reacción de los padres de la sociedad donde vivimos. Es preferible tener el temor de Dios, obedecer a su palabra y no comprometer. Es preferible. Además, ¿qué ejemplo damos a los cristianos, a nuestros hijos? Como pastor, tenemos una responsabilidad. ¿Qué es lo que transmitimos? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que hacemos? Se supone ser modelos, ejemplos. Hermanos, que Dios os bendiga. Hermanos, hemos llegado a un momento antes al regreso de Jesús donde las cosas deben ser drásticas. No hay más compromiso. Mantengámonos en contexto de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, lo repito, del Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto con su pueblo, con nosotros paganos convertidos, nacidos de nuevo. Que Jesús os ayude y que la gracia esté con vosotros. Nos vemos de nuevo en la próxima sesión. Gracias.